Buen día, estimados estudiantes. Es un gusto para mí compartir con ustedes la asignatura de Metodología de la Investigación. Estamos en el periodo académico febrero-julio 2021 y mi nombre es Yesenia Rivera. Nuevamente, hola a todos y bienvenidos a su asignatura. Yo vivo en Riobamba y tengo 28 años. Soy licenciada en Comunicación con mención en Comunicación Organizacional y también tengo un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Actualmente ejerzo las funciones en la unidad de comunicación del ITSMAS y también soy docente en la carrera de naturopatía y también en la nueva carrera de desarrollo de software. Es un gusto en verdad para mí compartir con ustedes esta materia, que si bien no es muy larga, apenas tenemos 10 días para culminar esta materia. Yo sé que les va a servir de mucho y sobre todo les va a servir a ustedes que son futuros investigadores. Me gustaría conocerles. En la clase que tengamos síncrona nos vamos a seguir conociendo y me gustaría saber por qué ustedes piensan que son investigadores en potencia, por qué como estudiantes del ITSMAS ustedes pueden desarrollar estas habilidades y también potenciarlas a nivel académico y también a nivel profesional. Me gustaría que respondamos un poquito estas preguntas del día sábado. Continuamos. Entonces, una pequeña frase. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se van a adueñar del futuro. Como hemos venido viviendo desde el 2020, estos tiempos de mucho cambio, de mucha adaptación a los nuevos tiempos, ¿no es cierto?, que nos ha tocado venir. Entonces, es muy importante que ustedes ahorita se apropien de esto, se apropien del momento que están viviendo, también acepten la realidad y también sepamos salir adelante, porque solo así vamos a adueñarnos del futuro. Ustedes son entes de cambio, ustedes son estudiantes que están justamente preparándose en una carrera que está destinada al bienestar, a la salud. Entonces, qué bien poder contribuir con su granito de arena a la sociedad. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso como estudiantes y también de mi parte docente? Su éxito académico dependerá de su dedicación, de su esfuerzo, de sus ganas, de su actitud. El camino no siempre va a ser perfecto, pero la suma de sus acciones los acercarán a la meta, que es ser naturópatas. En 1 año y medio ustedes ya van a ver la meta mucho más cerca, ustedes ya van a poder hacer su trabajo de titulación, van a tener sus prácticas listas. Entonces, yo les invito a que en realidad pongan mucha atención a esta materia, a esta asignatura, porque es una asignatura que les va a servir de mucho para otras materias y también sobre todo para su trabajo de titulación. Así que por eso les invito a que en realidad atiendan a clase, a que en realidad hagan las tareas, porque esto es un inicio para lo que ustedes van a ver más adelante. Seamos también empáticos y respetuosos con nuestro entorno, con sus compañeros, con sus compañeras, con el personal docente que también los atendemos, los servimos a ustedes y también con el administrativo del ITSMAS. Como saben, nosotros atendemos de martes a sábado, ese es nuestro horario, de 8 a 4:30 de la tarde. Entonces, sería muy importante también que esto lo tomen en cuenta para que se organicen sus tiempos. Ustedes esto ya lo saben, pero les vuelvo a recalcar, ya que algunas personas, digamos, nos escriben en domingo, en lunes, días que no les podemos atender. Por eso es muy importante que ustedes también se organicen y justamente nos hagan todas las preguntas, todas las inquietudes en estos horarios. Fomentemos la puntualidad, sobre todo para sus clases síncronas. Se esperará 10 minutos máximo para iniciar la clase, ya que esto demuestra también respeto a sus compañeros. Realicemos las actividades de cada unidad, ya que esto va a reforzar el conocimiento que ustedes van a estar aprendiendo. Y por último, les dejo mi número celular. Por favor, si me van a escribir al WhatsApp, sean muy claros en lo que me van a pedir. También les pido por favor que me escriban, me llamen, me soliciten cualquier inquietud en los horarios que yo les supe manifestar, de martes a sábado, de 8 a 4:30, con la finalidad de que yo también pueda dar solución a sus inquietudes. Pero igual, cualquier tipo de duda, mi correo es u.comunicación@itsmas.edu.es. Y con esto también dejo abierta la posibilidad de que el representante de tercer ciclo semipresencial, masaje clínica, se comunique conmigo
con el fin de que yo pueda saber quién es y así mandarle todas las indicaciones de las materias o algo que ustedes no entiendan directamente a su representante. Ya. ¿Cuál es nuestro cronograma de estudio? Como les dije, es una materia súper interesante, debería ser más larga realmente, pero lamentablemente solo la tenemos en 10 días. Entonces, comenzamos el día jueves 20 de mayo y culminamos el domingo 30 de mayo, apenas 10 días. Entonces, pongan mucha atención, también realicen las actividades, son 4 en total. Entonces igual eso ya se está subiendo a la plataforma. Entonces por favor, para que ustedes, es algo súper simple, no es muy complicado, no se estresen antes de hora, sino que todo lo vamos a ir haciendo paso a paso y sobre todo es para que ustedes ya sigan practicando. El jueves 20 tendrán la presentación de la asignatura, una pequeña evaluación diagnóstica. Para esta presentación yo les he puesto una lectura, leer para investigar. Entonces, quisiera que reflexionen acerca de eso en un foro. Esto es calificado, es sobre 5 puntos. De ahí tenemos una clase asíncrona, que es justamente la que estoy grabando este momento. De ahí tenemos una clase síncrona, Zoom, en donde vamos a culminar la unidad número 1. Y con la culminación de la unidad número 1, ustedes van a hacer un pequeño test, que es igual de lo que nosotros estamos tratando. Vamos a hacer el pequeño test, que es igual ir reflexionando sobre lo que hemos visto. Y bueno, a partir de eso ustedes igual ya tienen su cronograma, aquí lo pueden ir viendo y en las posteriores clases yo igual les iré explicando a qué se refieren los próximos desarrollos de evaluaciones. Listo. Entonces, comenzamos con la asignatura de metodología de la investigación. ¿Para qué nos sirve en específico esta materia? Hay muchas personas que dicen esta materia es súper aburrida, no me gusta, tal vez les dieron ya en el colegio, les dieron en la universidad, para las personas que también ya han estudiado otras carreras, ¿no es cierto? Pero es una materia que en realidad les sirve de mucho y como les dije anteriormente, no solo para esta materia en específico, sino sobre todo para las otras, se les va a abrir un campo de posibilidades y también el tema de su trabajo de titulación final. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en la resolución de situaciones particulares y también de situaciones grupales, ya sea dentro o fuera de la comunidad institucional. También para propiciar el desenvolvimiento del estudiante como persona visionaria, ¿no es cierto?, que tiene una visión a futuro, muy creativa y también solidaria, que son características que establecen en los valores educativos del ITSMAS. También para garantizar una correcta transmisión de saberes actualizados, basados en políticas, en procedimientos educativos, tanto internos como externos. Y por último, para revisar las características de la investigación y su relación con la innovación, que esto es algo fundamental, es un pilar muy bueno que lo tenemos dentro del instituto y bueno, a nivel también superior, que es que la investigación se relacione mucho con el ámbito de la innovación, porque a la final toda investigación se lleva a cabo o da como resultado final una innovación, que es la que nosotros buscamos como docentes, que ustedes como estudiantes la desarrollen. Los elementos también de un proyecto de investigación, el método científico, que lo vamos a conocer también, y los enfoques que tenemos en investigación, en ética, que es algo que es parte de la unidad número 1, y también en la tecnología. ¿Cuál es el objetivo de metodología de la investigación? Es comprender el análisis de la investigación como un proceso compuesto, a su vez por otros procesos fuertemente interrelacionados, en donde se logren entender varios conceptos de investigación de manera clara y precisa, con el fin de que el estudiante perciba la investigación como una herramienta realmente para su vida profesional y también para su vida como estudiante, y también el método útil en su vida personal, en su vida académica y también profesional, que es lo que les decía. Desarrollar un aprendizaje disciplinado en donde el estudiante asume el rol de investigador. Eso quisiera que ustedes también se lleven, que con esto, a lo largo de los días que vamos a ir viendo la investigación, los diferentes tipos de investigación, algunas lecturas que hagan, ustedes también comiencen y se apropien de ese rol investigador, que es el que a la final nos interesa a nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque un estudiante que desarrolla esta habilidad de ser investigador, de ser curioso, de aprender un poquito más, de saber más, de conocer el porqué de las cosas, el cómo,
Entonces, eso es algo que en realidad demuestra su interés por la carrera y también a la final eso es algo que a ustedes les va a valer en el mundo profesional que ahorita es tan competitivo. También nos interesa porque van a revisar material bibliográfico, analizar temas y explicar con eficiencia y eficacia diversos contenidos con actitud no solo reflexiva, sino también crítica. La cuestión en la investigación es preguntar, es repreguntarnos, es conocer el porqué de las cosas, el cómo, el cuándo. Entonces, esto es muy importante que le tomen en cuenta. No solo reflexionemos acerca de algo, sino también seamos críticos. Si algo no nos parece, si algo no nos gusta, si algo creemos nosotros que como estudiantes de naturopatía podemos desarrollar o podemos dar un poco más, hagámoslo. Ya. ¿Y qué vamos a ver en la unidad número 1? Vamos a ver la investigación e innovación en la educación, el concepto de investigación, el método científico, la investigación en educación y salud, innovación y tecnología, diversos enfoques que tenemos en investigación y por último la ética en la investigación. En esta clase vamos a topar algunos temas y en su clase del sábado, que es clase síncrona, vamos a topar otros y con eso finalizamos la unidad número 1. Por ende, esta clase no se va a demorar mucho con el fin de que también el sábado podamos explorar otros temas. Listo. Entonces, ¿qué es la investigación y la innovación en educación? La investigación resulta bastante útil, como les había dicho. Es muy sencilla de aprender, por eso no se estresen, no se bloqueen. Mejor abran su mente porque en realidad la investigación cuando uno ya la conoce es bastante bonita. Y también es fácil de aplicar. Aquí yo he puesto la foto de nuestro docente estrella, como yo les sé decir, que es Fausto, porque Fausto se dedica bastante a investigar con flores de Bach, con las plantas, con cremas, con elaboración de productos, con cristales también, diferentes terapias que tenemos, ¿no es cierto?, en naturopatía y realmente eso es algo que a él le apasiona bastante. Entonces, por eso les digo, cuando a uno en realidad le gusta, no es difícil de aplicar. Además, también la investigación es significativa, dado que está relacionada a diversos aspectos, que está relacionada a muchas temáticas y, por supuesto, a situaciones de la vida cotidiana. A lo largo de nuestra vida, nosotros hemos ido haciendo investigaciones pequeñas en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida colegial, en nuestra vida adulta, con la familia, con los hijos. Siempre estamos en constante investigación de diferentes temas. Y a veces no nos damos cuenta en realidad de lo que estamos investigando, sino que simplemente es como nuestra necesidad de ser humanos, ¿no es cierto? Cualquier persona puede hacer investigación. Esto tómenlo muy en cuenta, porque igual hay veces que ciertos docentes o tal vez el compañero, alguien en la casa, no sé, les dicen, no, es que tú no sabes, no puedes hacer investigación. Absolutamente que no, borremos esa idea de nuestra vida. Cualquier persona que en realidad tenga el interés puede hacer investigación, siempre y cuando aplique un proceso correspondiente para cada tipo. Lo que debe conocer a profundidad son las herramientas y también la metodología a emplear para que su estudio refleje objetivos propuestos, ¿no es cierto? Entonces, veamos el ejemplo en este caso, de nuestro docente Fausto, ¿no es cierto? Que él dice, tal vez podamos investigar, como lo hizo hace algunos años, el tema de la psoriasis, el tema de también, ayer justo me contaba el tema de quistes en los ovarios con las mujeres. Entonces todo eso es algo que a una persona le llama la atención y de ahí dice, ok, lo voy a investigar, puedo ocupar a mi compañero, puedo hacer de esta manera, pero para esto debemos hacer un proceso, debemos seguir un método. Entonces esto es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo. También el conocimiento en el área de investigación brinda distintas ventajas tanto en la vida académica como profesional. ¿Por qué? Porque ser un estudiante que le gusta la investigación y que luego se dedica a investigar en su vida profesional va a hacer que se convierta en un naturópata competitivo y que también cree en la innovación. Entonces, esto aporta muchísimo no solo a su vida personal, sino también a su vida profesional. Muchas personas tal vez lo van a buscar a esta persona como un naturópata investigador, porque se dedica a investigar diferentes ramas, porque tal vez en las terapias que está realizando investiga y quién quita que a la final pueda descubrir una nueva
no sé, digamos una nueva terapia, una nueva cura para algo, ¿no es cierto? Y esto es algo súper importante que ustedes también lo deben tomar en cuenta. De la misma forma puede ser destinada la investigación a muchos fines. Por ejemplo, puede ser destinada a servicios, a productos, fines sociales, fines económicos, entre otros. Porque al final ustedes también como naturópatas lo que buscan es ofrecer su servicio, ofrecer sus productos, ¿no es cierto? Y qué mejor combinar el servicio que ustedes brindan con un producto que haya sido investigado por ustedes mismos y que ustedes ya luego lo pongan en patente, tengan su propia marca. Eso sería, digamos, llegar a una culminación exitosa. Listo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una educación innovadora? Que es la que nosotros tratamos de transmitirles en el ITSMAS. A que los estudiantes piensan que es difícil hacer investigación. Como les había dicho, yo me he topado ya, este es mi segundo ciclo que tengo clases de metodología de la investigación. Y siempre me han dicho, yo tengo miedo, no me gusta, al menos en anteriores ciclos donde teníamos clases presenciales, que en realidad no les gustaba, pero como les digo, no es difícil. Ustedes pueden pensar que tal vez es un proceso complicado, que es un proceso largo y que solo las personas expertas pueden realizarlo, pero como les dije, borremos esa idea de nuestra mente y mejor abrámonos a nuevas posibilidades. Ya que con la investigación se ha descubierto la historia del universo, como lo tenemos hoy en día, ¿no es cierto? También la historia de la humanidad se ha ido escribiendo, se ha ido publicando y entonces cada vez nosotros seguimos descubriendo de dónde venimos y todo lo demás. También nuestra propia estructura mental, nuestra estructura genética, si no fuera por grandes investigadores de ciertas épocas, nosotros no tendríamos esto. Y por último, también hemos abordado distintos aspectos personales como que la investigación ha sacado a la luz las relaciones, los sentimientos, la amistad, la diversidad, los deportes que son tan diversos, múltiples, las emociones, que también tenemos varias, las redes sociales son algo muy nuevo, ¿no es cierto?, de nuestro siglo XXI y es algo que en realidad rompió muchos esquemas, que fue descubierto, que fue investigado y que aún se mantiene bastante gente sigue investigando acerca de esto, ¿no? Porque son nuevos fenómenos sociales. Tenemos las nuevas tecnologías, ahorita que nos enfrentamos a la pandemia, prácticamente nos tocó revolucionar la forma en cómo nosotros transmitíamos las cosas y al mismo tiempo nos tocó a nosotros como personas, como estudiantes, como docentes, como padres de familia, como hijos y todo lo demás, nos tocó adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no es cierto? Y esto indica que nosotros vamos investigando cómo adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? También nuestra psicología es algo que se ha investigado bastante y que cada vez tiene un mayor avance. Y entre otras cosas que a ustedes se les puede ocurrir, igual ahorita pueden estar pensando, si no fuera por la investigación, tal vez no se hubiera descubierto una nueva variante del COVID, ¿no es cierto? Ahorita tenemos tantas variantes y justamente esto se debe a que muchísimas personas están trabajando en investigación. Listo, entonces una educación innovadora tiene un fin educativo, que es que los estudiantes posean conocimientos en el área de la investigación. Esto les va a otorgar una ventaja competitiva, como les había dicho, frente a otros compañeros o colegas. Porque puede ser que tal vez ya cuando salen al mundo laboral, digamos, salen 40 personas, ¿no es cierto? 40 naturópatas. Pero ¿qué me hace a mí ser diferente? ¿Qué me hace a mí, Yesenia, ser diferente de Luis? Que tal vez yo, Yesenia, estoy implementando una terapia innovadora en donde utilizo diferentes plantas y aparte de eso me compré una máquina para tratar de hacer, me invento fisioterapia y aparte de eso también hago otras cosas más y lo acompaño con flores. Entonces es una terapia integral que también a la final es algo que a nosotros nos compete. Entonces, ese va a ser mi valor agregado, mi valor diferencial frente a mi competidor, que en este caso sería Luis, ¿no es cierto? Entonces, también el estudiante que tenga como principio la investigación y la utilice de manera eficaz, será el que se encuentre encaminado hacia la innovación, que es lo que les decía, y también hacia la calidad en su vida personal, en su vida académica y en su vida profesional.
Entonces, aquí yo les he puesto unos pequeños recuadros que ustedes igual los pueden ir mirando a lo largo de la clase, en donde ya hemos cambiado paradigmas y justamente la investigación nos ha ayudado hacia este sentido. La educación tradicional versus la educación moderna. Antes, ¿cuál era el concepto tradicional? Estar en un aula, ¿no es cierto? Estar de manera presencial. Esto no se hubiera podido hacer, ya que no existían las tecnologías. Muchos de nosotros nos educamos en una aula de manera presencial todo el día. Entonces, ahorita, por ejemplo, los más pequeños, los adolescentes que están, y ustedes también, cómo nos estamos transmitiendo los conocimientos a través del internet, a través de una pantalla. Entonces, todo eso hace que nos adaptemos a una nueva realidad. Las herramientas pedagógicas igual han ido cambiando. Antes, ¿cuáles eran las tradicionales? El pizarrón de tiza, el pizarrón de tinta líquida, los libros en físico también. Ahorita, ¿cuáles son las nuevas herramientas modernas? Son todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pero claro que sí, esto hago un paréntesis porque las redes sociales son muy diversas y ustedes deben saber utilizarlas bien para un fin justamente que, obviamente, las redes sociales es para que uno se distraiga, pero también les pueden ayudar bastante hacia un fin educativo. Y también el tradicionalismo versus las innovaciones. ¿Qué es ser tradicional? Lo mismo, estar frente a un aula, todos sentados, callados, sin participar. Pero algo que a mí me gusta mucho y lo vamos a poner ya en práctica el día sábado es que ustedes también participen, me pregunten y podamos así irnos acompañando, porque este es un dar y recibir, recibir. Yo recibo de ustedes muchos nuevos conocimientos y yo también espero que ustedes también se nutran con toda esta clase. Listo, entonces en el ITSMAS también nosotros tenemos nuestro propio modelo de educación innovadora. Entonces aquí ustedes pueden ver que el sistema de investigación ITSMAS se divide en dos. Obviamente en las necesidades del país y en el reglamento de régimen académico, que es el que nos rige como tal, y también en el programa nacional Toda una Vida, que puede ser que ahora con el cambio de presidente se cambie hacia otro plan, porque normalmente estos planes obviamente conllevan el tema de la autoridad que esté vigente. Entonces, dentro de este programa nacional Toda una Vida, nosotros vamos a identificar ciertas necesidades, vamos a tener unas líneas de investigación y en estas líneas de investigación tenemos las que son formativas y las que son generativas. Entonces, dentro de las formativas tenemos las académicas, las investigativas, las prácticas preprofesionales, que es lo que ustedes también lo ven con la tecnóloga Liliana. Y dentro de las generativas también tenemos los programas de investigación, los proyectos de investigación, que es en lo que ya les voy a comentar un poco más adelante. Y por último, de esto salen los productos. Entonces, en los productos tenemos la producción científica, las ponencias, artículos, que por ejemplo, por eso yo le digo a Fausto que es un investigador estrella, porque él es el que más artículos tiene investigados. También tenemos los textos y otros. Entonces, todo esto es algo que se va tejiendo dentro de los departamentos en el ITSMAS. Listo, y entonces, ¿cuáles son los proyectos de investigación en los que actualmente está trabajando el ITSMAS? Tenemos algunos, hay más, pero yo les he puesto algunos. El uso de plantas medicinales para el tratamiento de inflamaciones musculares en el Ecuador. El manejo tradicional de los principales trastornos de la circulación sanguínea con fitoterapia en la población ecuatoriana. Abordaje fitoterápico de trastornos gastrointestinales comunes en Ecuador. Y el manejo de estrés y la ansiedad con terapias alternativas en el ITSMAS. Como les digo, estos son algunos en los que está trabajando, por ejemplo, Valeria Ducci, Fausto Contero, Fred Cepeda. También hay otros en los que está trabajando María Alba Costa. Todo esto con el fin de justamente integrarles a ustedes como parte de estos proyectos de investigación y que así puedan dar resultados. Algunos proyectos de investigación son para 6 meses, otros son para un año, otros son un poquito más largos. Hay proyectos en los que se hace conjuntamente, por ejemplo, nosotros tenemos la alianza con la Politécnica Nacional de Chimborazo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que a la final el instituto también crezca a nivel investigativo, que a la final también nos compete a nosotros. Y aquí les he puesto proyectos en los que se trabajó anteriormente, pero algunos
igual y siguen vigentes, como son la cromoterapia, la reforma académica desde la base literaria, también una crema natural y otros que también ustedes pueden ver en el Centro de Prácticas de aquí de Riobamba. Entonces, lo que yo justamente busco con esto y el instituto como tal busca con esto es saber, hacerles la pregunta a ustedes, ¿cuál es mi aporte como estudiante del ITSMAS en proyectos de investigación? Se lanzó la convocatoria justamente hace algunos meses a formar parte del club de investigación. Y la verdad es que ha tenido buenos resultados. Se cerró ya la convocatoria también, yo solo les puse como un ejemplo, porque sí se postuló mucha gente, sobre todo por los beneficios que se dan a los estudiantes. Pero también es importante que ustedes igual no pierdan la oportunidad de participar en estos proyectos que les digo, en estos de aquí, en otros más que también se vienen, que se tienen planificados para el año, para el próximo año, porque esto hace que ustedes también ganen experiencia en el campo investigativo y también ganen experiencia como futuros naturópatas, porque todo esto en la final es un trabajo que ustedes hacen a nivel investigativo. Entonces yo les invito en realidad a que nos hagamos esta pregunta como estudiantes, sobre todo porque en el campo de la salud y del bienestar es en donde más aportes deberían existir, porque la salud es muy cambiante, porque cada vez el mundo es tan globalizado, es tan grande, que cada vez tenemos más enfermedades, se presentan nuevos virus, hay nuevos padecimientos, algo nos pasa, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ir a ese ritmo, tenemos que ir innovando, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir investigando justamente lo que está a nuestro entorno. Listo, entonces con esto ya nos damos un salto hacia el concepto de la investigación. La investigación es un proceso sistemático de resolución de interrogantes y también de búsqueda de conocimiento que posee reglas propias. Es decir, la investigación sigue un método. Pónganle mucha atención a esto. La investigación va a seguir un método porque es un proceso sistemático. La investigación también en educación se dirige a la búsqueda de nuevos conocimientos, porque obviamente como nosotros nos educamos tal vez en el colegio, en la escuela, en la universidad, en otros centros, en un curso de capacitación que tal vez hicimos, no va a ser lo mismo a cómo nos educaron en el 2018 que cómo fue en el 2021. Es totalmente contrario, porque las reglas del juego son totalmente distintas. Las necesidades, las especificaciones, todo es distinto. Entonces tratemos siempre de ir innovando, de siempre ser seres curiosos. A eso yo les llamo, a que siempre estén de curiosos. ¿Qué está haciendo el señor de allá? ¿Por qué lo hará? Yo también, ¿será que lo puedo aplicar? ¿Será que puedo aprender lo que está haciendo? Porque igual hay muchas terapias, hay muchos conocimientos ancestrales, ¿no es cierto? Ustedes saben de esto también, que fácilmente se olvidan. ¿Por qué? Porque ya no se le indicó a alguien más, porque ya la otra persona, su familiar, no quiso continuar con esa tradición. Entonces puede ser que ustedes, no sé si en este curso estén alumnos que tal vez provengan del Oriente, y en el Oriente hay bastantes saberes o en las partes igual rurales, indígenas de la sierra, ¿no es cierto? En donde se tienen ciertos saberes ancestrales que yo les invito a que si ustedes saben de alguien, lo conozcan un poco más y ustedes también lo comiencen a aplicar, aprendan ese método. ¿Por qué? Porque luego tal vez esa técnica específica ya nadie más la sepa. Y eso es una ventaja competitiva que ustedes pueden utilizar justamente al momento de ya hacer de su carrera una profesión. Entonces, como les decía, nuevos conocimientos que resulten útiles y también concretos para facilitar la transformación y la mejora en la acción educativa. La innovación puede considerarse una modalidad de investigación educativa. Tiene como base los resultados de una investigación y consiste en utilizar este conocimiento para construir un camino que lleva a una determinada meta. ¿Qué es importante que no olviden? No todas las investigaciones que se plantean en educación producen una innovación. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones que hacemos simplemente para corroborar algo. Por ejemplo, pasó que, no sé, que en el instituto, por ejemplo,
alguien está aplicando justamente cromoterapia. Y este investigador uno dijo que la cromoterapia servía para aliviar los síntomas de depresión. Y el investigador 2 quiere corroborar esto. Entonces ya no es una innovación. Tal vez si es que encontrara algo más, si es que encontrara que no solo es para la depresión, sino que también ayuda a aliviar los síntomas de estrés, por ejemplo, ya puede convertirse en una innovación. Pero si yo como investigador solo quiero corroborar esa idea, quiero dar el sí definitivo de ese tema o de esa investigación fue así, entonces simplemente se queda en eso. ¿Y cuál va a ser el enfoque de investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, como lo habíamos dicho, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Esto sigámoslo tomando en cuenta. Vamos a hablar a lo largo de esta materia de los fenómenos o problemas a los que nosotros vamos a hacer caso, justamente vamos a regresar la mirada a este problema que nos llama la atención para partir de ahí hacia la investigación. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido muchas corrientes de pensamiento debido a las diferentes premisas que las sustentan. Desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación, que son cuáles: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Es muy diferente, son diferentes los dos enfoques y en los dos enfoques podemos ir trabajando. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. O sea, la investigación va a ser igual para los dos tipos de enfoques, nada más que cada enfoque tiene sus variaciones en proceso. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí, que son ¿cuáles? Primero, llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. Como les dije, un fenómeno, un problema, observo. Primero yo observo. Segundo, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. Entonces, a partir del problema que yo veo, ¿no es cierto?, yo puedo hacer una suposición. Y luego ya vamos a ir viendo ejemplos, pero esto es importante, que ustedes lo tomen en cuenta, que a través de este problema, de este fenómeno, yo hago una suposición acerca de esto. Tercero, van a demostrar el grado en que estas suposiciones, en que estas ideas que yo tal vez puedo tener, tienen un fundamento verídico. Mi criterio, ¿será que sí es el real? ¿Será que no? Entonces yo esto lo pongo a prueba en mi investigación. Cuarto, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Entonces toda prueba, toda suposición, yo lo mando a prueba justamente. Cualquier idea, cualquier cosa que esté en mi mente y yo diga, podría ser como no podría, esto lo pongo a prueba. Y por último, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, para modificar y para también fundamentar, que quiere decir que yo dejo con bases las suposiciones e ideas, o incluso también para generar otras. Es lo que yo les decía. Si por ahí mi compañero dijo que cromoterapia le ayudaba a él justamente y que él tenía la investigación de cómo le ayudó, no sé, a su hermano a superar la depresión, y yo digo, yo también voy a investigar, pero yo voy a ver si es que, no sé, a mi familiar le ayuda para aliviar el estrés y aparte de eso también me invento algo más. Entonces ahí yo estoy generando una nueva idea, estoy generando una nueva suposición que obviamente debo poner a prueba. Y si es que mi suposición es la correcta, me ha dado justamente las indicaciones que yo debía seguir, quiere decir que está bien fundamentada. Y esto obviamente para esto obviamente nosotros tenemos que seguir un proceso. Y este proceso es el que vamos a aprender justamente en esta materia. Así que, ¿cuál es el enfoque cuantitativo de investigación? El primer enfoque. Este enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica. Lo cuantitativo siempre se va a referir a los números, a datos, a algo mucho más ya numérico. Y también el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y también de ir probando teorías. Porque muchas veces igual, ahorita que tenemos este nuevo tema del COVID y todo lo que han ido viendo, probando,
Cada mes nosotros veíamos, ¿no es cierto?, el anterior año cómo era, que se probaba, que se decía, que lo hacían de nuevo, que, por ejemplo, antes, ¿qué decían? Que las personas, que solo había una variante, ¿no es cierto? Luego ya, ¿cuántas variantes hay en el mundo? Y eso es justamente, ¿por qué? Porque se prueban diferentes teorías, porque ven cómo esto está mutando, pero cómo lo hacen a través de números, a través de ciertas características, para luego convertirlo en estadística. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o quitar pasos o decir este paso no me sirve, mejor hago el otro, no. Esto sigue un proceso lineal. El orden es bastante riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. ¿Qué quiero decir? Que tal vez veámoslo en este ejemplo. Fase número 1, nuestra idea, ¿no es cierto? Nuestra idea principal, ¿cuál es? Fase número 2, el planteamiento del problema. Aquí ya es cuando nosotros vemos ya qué problema es el que vamos a resolver o qué necesidad nosotros estamos justamente prestos a ayudar para resolver. Fase número 3, la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, porque todos nuestros problemas, todo lo que nosotros tratemos de investigar, no es que nosotros vamos a descubrir algo nuevo, porque para eso sí se necesita bastante bagaje, digamos, educativo y también académico en temas de investigación, pero nosotros podemos fundamentar lo que decimos justamente en ciertos trabajos previos de gente que ya lo ha hecho, gente que tal vez ya ha investigado de qué forma actúa, no sé, me invento las hojas de lavanda. Entonces hay tantos libros de lavanda, ¿no es cierto? Tantos autores, tantas personas trabajando con lavanda y yo quiero algo específico, algo chiquito que me ayude a mi problema. Entonces yo me puedo fundamentar en lo que estas personas justamente ya han dicho, ya han escrito, ya han publicado sobre la lavanda. Fase número 4. Vamos a hacer una visualización del alcance del estudio, ¿no es cierto? Entonces mi estudio va a ser así, todo el Ecuador, o mi estudio lo voy a visualizar así que me va a ayudar tal vez en el ITSMAS, o lo voy a hacer más chiquito. Mi estudio solamente va a servir a mi ciclo, a mi tercer ciclo de masajes terapéuticos, ¿no es cierto? Entonces eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Fase 5. La elaboración de la hipótesis y también la definición de las variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Cuál es mi pregunta que yo voy a resolver? Y esto luego lo vamos a ir viendo a mayor detalle, entonces no se estresen tanto porque yo sé a veces que ya estamos pensando, pero esto es bueno ya tenerlo en cuenta porque lo vamos a ir viendo a mayor detalle en las próximas clases. Fase 6. El desarrollo del diseño de investigación. ¿Cómo yo voy a plantear mi investigación? ¿De qué manera la voy a hacer? Voy a investigar en un público definido, voy a hacerles encuestas, voy también a hacer terapias y entonces con esta lavanda, aparte de eso voy a hacer una flor, entonces una flor de Bach, ¿no es cierto? Entonces esto me va a servir para ver de qué manera actúa. Todas las cosas que a ustedes se les pueda ocurrir, obviamente dentro de sus recursos, planificación, organización. Fase 7. La definición y la selección de la muestra, que es lo que yo les decía. ¿Mi población va a ser todo el Ecuador o va a ser algo más chiquito? Tal vez mi familia. Con mi familia yo me aventuro y con eso empiezo. Entonces, tenemos que ir tomando muy en cuenta esto porque digamos que nosotros hacemos diferentes encuestas y luego ya se nos va a hacer realmente un problema, un dolor de cabeza porque tenemos 100 personas a las que vamos a realizar encuestas. O podemos escoger una muestra de esas 100, un 20%, que ya es más manejable. De ahí la recolección de los datos. A estas personas que yo les hice encuestas, me dijeron esto, yo los tabulo, hago las estadísticas. Aparte de eso, las personas que me ayudaron con el tema de flores y pudimos con ellas experimentar el producto, ¿cómo les fue? Porque obviamente a veces nosotros tenemos, digamos, una muestra de 20 personas y luego de esas 20 nosotros escogemos a unas 5 personas y solo a esas 5 aplicamos el producto. Por ejemplo, aplicamos el champú, aplicamos la crema, aplicamos el masaje, aplicamos, no sé, un escáner, lo que nosotros queramos hacer. No, a veces no son a todos, sino nosotros podemos ir variando y esto es lo que vamos a aprender. Por último, analizamos los datos. Entonces nosotros nos sentimos súper bien, ¿no es cierto? Porque coincidimos en que la lavanda justamente nos ayuda para el tema de insomnio post-COVID.
Qué interesante, ¿no es cierto? Ya les estoy dando ahí un tema que podrían utilizarlo de investigación. Qué interesante saber esto, porque cuántas personas, y me incluyo yo, no hemos sufrido de insomnio post-COVID. Entonces, cuando nosotros ya analizamos esto, ya tenemos la muestra y ya se han dado los resultados, y en realidad nos ha dado que el 90% de estas personas encuestadas realmente sí han podido dormir, o me estoy inventando obviamente, esto es algo que en realidad a nosotros nos puede servir porque luego podemos vender nuestro producto, podemos vender nuestra investigación, ¿no es cierto? Entonces, hacia ese objetivo ustedes también vean esto. Y por último, hacemos ya una elaboración del reporte de resultados, en donde nosotros ponemos esto sirvió de cierta manera, que sobre todo en esta fase 10 ya es para que ustedes un poco vean el camino que deben seguir hacia su titulación final. Justamente cuando nosotros hacemos una titulación, este es el proceso, más o menos. Este es el proceso que hay que seguir para la final tener el producto final, mi tesis, en donde diga, aquí están los resultados, esta es mi investigación. Listo, entonces, ¿cuáles son las características de este enfoque cuantitativo? Primero va a reflejar la necesidad de medir y de estimar magnitudes, plantear un problema de estudio delimitado y también concreto sobre un fenómeno en especial. Se hace una revisión de la literatura, como les había dicho, hay personas que escriben de tantas cosas y si a nosotros nos interesa, vamos hacia ello. También con esto se va a construir nuestro marco teórico. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Medimos, medimos, medimos. Esto sí tómenlo en cuenta. Un enfoque cuantitativo es para medir. Si yo hago una encuesta, si yo hago una entrevista, si yo hago un proceso en el que me deben dar resultados, yo los mido, yo los hago estadística. Después, los datos son producto de mediciones, como les había dicho, se representan mediante números, entonces yo aquí saco porcentajes, saco tablas de estadísticas, saco pasteles, saco barras. También aquí se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en nuestro conocimiento. Los estudios cuantitativos siguen un patrón que es predecible y también es estructurado porque justamente sigue un método, una estructura. Y la meta principal es la formulación y la demostración de teorías. Entonces, obviamente, hay veces en que nosotros justo encontramos un libro buenísimo en donde decimos, en esta teoría yo me voy a basar. Este autor a mí me gusta, él habla justo lo que yo quisiera saber, justo lo que yo quisiera investigar. Entonces, hacia allá me enfoco. Ya. Y proseguimos hacia el enfoque cualitativo de investigación. El enfoque cualitativo va a utilizar, en cambio, la recolección de datos, pero también el análisis. Esto es automático. Yo recolecto y analizo, porque es mucho más detallada. La cualitativa es mucho más detallada. No tan estructurada, pero sí es más así con los detalles, para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso en que nosotros vamos interpretando los datos. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o por temas significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. Entonces, esto es lo interesante, esto tómenlo en cuenta. Perdón. Que en el cuantitativo, como lo habíamos visto aquí, ¿no es cierto? En el cuantitativo todo sigue un paso, todo es paso a paso. Entonces aquí nosotros tenemos el problema, como ustedes pueden ver. Y aquí tenemos la hipótesis. La fase 2 es el problema y la fase 5 es la hipótesis. ¿Y qué pasa en el cualitativo? Que todo no sigue tanto un proceso estructurado, pero ustedes pueden ir variando las fases. Si bien yo les recomiendo, pero que siempre tengan algo más estructurado, que no lo varíen tanto porque luego sus procesos van a ir cambiando mucho y tal vez eso les confunde. Entonces, ¿cómo es el proceso cualitativo? Nuevamente, todo nace de una idea, de su idea, de alguna vivencia, de alguna necesidad que ustedes hayan visto, de algún problema que ustedes mismos sientan, de algún producto que a ustedes les gusta, de algo que a ustedes les haya servido en su vida o de algo que ustedes en realidad quieren saber si es que funciona o no funciona. Entonces, nace de su idea. Primero su idea, después nuevamente el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque nace mi idea
Y entonces yo digo, a mí me encanta la miel de abeja, me encanta la miel de abeja, entonces, pero soy alérgico. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque podríamos buscar tal vez un tema de cómo o qué productos pueden tener tal vez un mismo efecto, podrá ser esto, o sea, yo me estoy inventando el mismo efecto o tal vez un producto alterno a la miel de abeja para personas alérgicas, ¿no es cierto? O si nos gusta, por ejemplo, utilizar el tema del propóleo, ¿qué alternativas podemos tener al propóleo o cómo prepararlo de otra manera? Me estoy inventando, no, esto no es real. Entonces, como les digo, nace de una idea y nosotros vemos el problema, la necesidad ahí. La fase número 3 es la inmersión inicial en el campo. ¿Qué quiere decir el campo de investigación? ¿Qué es lo que yo voy a investigar? La fase 4 ya es la concepción del diseño del estudio. Como les había dicho, yo voy a investigar esto, voy a tener estos tipos de líneas de investigación, me van a acompañar estas personas, voy a hacer las encuestas de esta manera o voy a hacer entrevistas, etcétera. Fase 5 ya viene la definición de la muestra inicial del estudio y también el acceso a esta, porque aquí un poco las muestras cambian. Si bien sí es importante que ustedes tengan una población y una muestra bien definida, en el cualitativo ustedes pueden emplear otro tipo de técnicas para recolectar información, que igual ya lo vamos a ir viendo. Fase 6, la recolección de los datos. ¿De qué manera? En un tipo cualitativo yo utilizo ya más entrevistas, focus group, mesas redondas, entrevistas personales, digamos, de tú a tú, otras que puedan involucrar a más personas, unos foros, ¿no es cierto?, en donde yo recolecto. Y esto es mucho más a detalle, porque es muy diferente preguntar a una persona una pregunta cerrada de sí, no, o de afirmativo o negativo, que preguntarle, ¿y cómo usted se sintió utilizando propóleo? Y la persona le puede decir, yo tomo propóleo desde los 5 años, a mí me encanta, o puede decir, no, sabe que a mí nunca me ha funcionado y es carísimo. Tantos detalles, ¿no es cierto? Entonces, en los detalles es en donde se enfoca lo cualitativo. Después tenemos el análisis de los datos, de eso sí, siempre en cualquier tipo de investigación nosotros vamos a analizar datos, todo lo que nosotros hayamos recolectado es para analizar, no es para que se quede guardado o ya de hojas recicladas las encuestas o las entrevistas que se queden guardadas en la computadora, no. Todo nosotros analizamos porque la información es valiosa, los datos son valiosos justamente para yo dar prueba de que mi investigación funcionó o no funcionó. Hacemos esta interpretación de los resultados, obviamente, y hacemos la elaboración del reporte o de la tesis final o del proyecto final de investigación o del artículo científico, tantas formas en que yo puedo presentar mi proyecto de investigación. Y aquí hay un cuadrito clave que es la literatura existente, el marco de referencia. Quiere decir que mi tema, mi idea, mi problema debe tener algo en que referenciarse. Es decir, si yo voy a investigar acerca de, no sé, las propiedades de la avena o algún tipo de jabón de avena que justamente ayude en tratar temas de piel, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde yo debo investigar? Hacia justamente libros, referencias que tengan que ver con la avena, con las enfermedades que se pueden ocurrir en la piel y todo esto. Entonces, si tenemos un tema que tal vez está muy rebuscado, una idea que es muy nueva, muy innovadora y tal vez no hay en realidad acceso a información acerca de esto, tratemos de variar un poco, porque eso va a hacer que ustedes mismos pierdan el interés en su tema. Listo, entonces, ¿cuáles son las características del enfoque cualitativo? El investigador o investigadora plantea un problema. El investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso va a ir desarrollando una teoría coherente para representar justamente lo que el investigador va observando. La hipótesis se genera durante el proceso, no es que se genera al principio o en la fase 5, sino que se genera durante el proceso de investigación y se va perfeccionando, esto sí, conforme se recaban más datos. Entonces yo genero más datos, analizo la hipótesis que tenía. Genero más datos y le nutro a mi hipótesis. El enfoque también se basa en los métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente.
Y el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Entonces, como les decía aquí, este método cualitativo es más flexible y lo que ustedes se están preguntando tal vez es, ¿se pueden combinar los dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo? Pues claro que sí. Y de hecho ocurre muchísimo que se nutren, se complementan los dos métodos, justamente porque el uno da esa estructura que necesitamos para seguir en la investigación y el cualitativo, por ejemplo, nos ayuda a ahondar más en los datos que nosotros necesitamos recolectar. ¿Cuáles son las características? Nuevamente, adquiere un punto de vista más interno, desde el centro del fenómeno que nosotros vamos a ver, aunque mantiene también una perspectiva analítica o cierta distancia de observador externo. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos que se presenten en la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente y produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos, como así se los llama, para generar descripciones bastante detalladas. Es lo que les digo, cuando nosotros ya, el solo hecho de hacer una entrevista personal con alguien, quiere decir que yo voy a hacer preguntas abiertas, no cerradas, porque no debo desperdiciar esa oportunidad. Si, por ejemplo, yo le estoy entrevistando a justamente un apicultor, digamos, en este tema del propóleo, de la miel, yo no le voy a preguntar, ¿y le gusta la miel? ¿Sí o no? No, yo debo hacerle otro tipo de preguntas, abiertas justamente para que me trate de dar la mayor cantidad de información y yo así pueda ir recolectando más datos. Listo. Y con esto ya pasamos hacia el método científico. Todo esto de la investigación es concatenado, todo tiene un porqué, entonces vamos a ir paso a paso. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico debe basarse en lo empírico, que quiere decir esto, que son las experiencias y la observación, y también en la medición por medio de instrumentos fiables y estar sujeto a los principios específicos de pruebas de razonamiento. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales de este método? La reproductibilidad y la refutabilidad. La primera es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Un ejemplo aterrizado a la actualidad. ¿Qué es lo que queremos ahorita? ¿Qué es lo que quiere todo el mundo? ¿Qué es lo que necesita todo el mundo? Obviamente algunas personas no, otras sí, pero ¿qué es lo que necesita? Es la vacuna. Entonces, cuando nosotros tenemos un método científico, queremos que sea reproducido, ¿no es cierto? Algunos obviamente sí, otros no, otros guardan con mucho recelo sus métodos, guardan con mucho recelo sus recetas, cómo lo hicieron, sus avances científicos, ¿no es cierto? Entonces, pero esto de la reproductibilidad justamente es para que las personas puedan acceder a esto. Y no netamente se refiere a temas médicos o temas de pastillas o medicamentos. Se refiere a una gran diversidad de cosas. Por ejemplo, reproducir páginas web, reproducir algún tipo de algoritmo, reproducir un arma, reproducir algún tipo de tema en educación. Todo eso es lo que se busca. Y la refutabilidad es cuando toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Y lo mismo, quiere decir que, por ejemplo, a alguien se le ocurrió hacer un determinado elaboración de producto, ¿no es cierto? Una crema con un producto en específico. Y viene alguien más o otra persona, otro investigador y le dice, pero estás utilizando mal, esa planta no es, puede ser esta, tal vez. Entonces, falsea o le dice, no es verdad tu método, porque tu método produce tal cosa, tal vez irritación en el cuello, en el cabello, ¿no es cierto? Entonces, o puede ser refutada también. Entonces, puede decir, tal vez tu método sirve, pero el mío es mejor, porque el mío se puede hacer de esta manera. Y de hecho es tan accesible que lo voy a reproducir y lo voy a vender en todo el mundo. Entonces, hacia esto se va el método científico, a que lo puedan reproducir
y a que también lo puedan refutar, porque ninguno somos perfectos, ¿no es cierto? Entonces podemos estarnos equivocando en lo que estamos haciendo. Listo, entonces, en los fundamentos de las ciencias de la salud y también en otras ciencias se encuentra un método de resolución de problemas llamado método científico. Sobre todo se lo conoce muchísimo en la salud porque en la salud es lo que yo les decía anteriormente, tenemos muchísimos avances, a cada rato tenemos nuevos problemas, nuevos padecimientos, entonces justamente acá es en donde se centra el método científico. Este tiene 5 pasos básicos y un paso más que es la retroalimentación. Entonces, aquí les he hecho un pequeño esquema. Se hace una observación primero, como les decía, la idea, la observación, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Se plantea la pregunta. Planteémonos preguntas. Esa idea, eso que yo estoy viendo, o lo que está sucediendo, o lo que a mí en lo personal me está pasando, ¿cómo me afecta? Hagámonos la pregunta. Tercero, se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba. Cuarto, se realiza una predicción con base a esta hipótesis. ¿Será que mi hipótesis va a ser real? Y en el caso de que sea real, va a pasar esto. Pero en el caso de que no sea real, va a pasar lo otro. Se pone a prueba esta predicción, ¿no es cierto? Hacemos pruebas acerca de esta predicción y repetimos el proceso. Para esto se utilizan los resultados para formular nuevamente nuevas hipótesis o nuevas predicciones. Entonces, lo que les decía, el método científico hace la observación, la pregunta, aquí está la idea, la observación, ¿no es cierto? Y de aquí nace la hipótesis. El experimento, toda hipótesis debe ser experimentada, debe ponerse a prueba. Hacemos el análisis y las conclusiones. Y con estas conclusiones podemos tener nuevas retroalimentaciones, nuevas hipótesis o también predicciones. En el método científico se va a referir a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, obviamente. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del investigador en su trabajo. Entonces, lo que nosotros no queremos es fallar. Obviamente, las investigaciones, todo trabajo académico, nosotros podemos tener falso algo y puede ser que no nos salga el resultado esperado. Pero ojo, mucho ojo con esto. Que no nos salga el resultado esperado, el que nosotros dijimos, este resultado puede ser el que nos salga, ¿no es cierto? Y capaz nos salió otro, o simplemente nuestro método no es el correcto. Eso no quiere decir que nosotros hayamos fallado. Quiere decir que aún así la investigación sigue su ritmo y también se cumplió. ¿Por qué? Porque lo investigamos a la final. Porque a la final no nos dio el resultado esperado, pero nos dio el otro resultado. Entonces, mucho ojo con esto porque, y lo vamos a ver más adelante, a veces las personas quieren cambiar los datos para que nos salga el resultado. Lo que estábamos hablando antes, puede ser que esto de la lavanda, ¿no es cierto?, para el post-COVID, el insomnio y todo eso, puede ser que las personas en realidad no les surgió ningún efecto para nada, que no les haya ayudado en nada la lavanda. Pero yo digo, no, es que yo pienso que sí porque a mí me pasó. Entonces yo altero los datos y a la final sale el resultado. Pero eso no es ético. Entonces no cambien sus resultados. Porque ¿qué pasa? Opción A no es viable porque la lavanda no ha sido la adecuada. Pero opción B ha sido la planta de valeriana. Entonces la planta de valeriana o el té de valeriana o como nosotros queramos hacer o las gotas, no sé, me invento, esto sí tuvo resultado. Entonces me hizo que yo vuelva a repreguntar, que yo vuelva a surgir, que yo vuelva a tener otra hipótesis. Entonces, mucho ojo con esto, por favor. No se olviden que no quiere decir que ustedes están fallando, quiere decir que su hipótesis es otra. Entonces, mucho ojo con eso. Listo, entonces, en este método científico es usado en todas las ciencias, en todas, absolutamente. Entre ellas, ¿cuáles están? La química, obviamente, la física, la geología, la psicología. Los científicos en estos campos hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas. Esto es lo que les digo. Si no es la planta A, es la planta B, es la planta C. Si no es ninguna planta, es el alimento, es esto, ¿no es cierto? Sin embargo, usan el mismo método para encontrar respuestas lógicas y también que sean respaldadas por evidencia. Entonces, mucho ojo con esto.
ya me ha pasado que me llegan temas súper interesantes, pero que en realidad no tienen evidencia, o sea, que en realidad no se ven respaldados por nada. Entonces, tengamos por lo menos un libro que respalde, tengamos por lo menos un autor o un video por ahí que yo vi que me respalde mi idea, porque eso va a servir justamente para su marco teórico. Y con esto les digo, ¿cómo utilizamos al método científico en la medicina natural? Esto es muy interesante que ustedes se pongan a pensar porque pueden decir, yo no soy un médico como tal tradicional, yo no utilizo la medicina occidental o tradicional, sino mi medicina es distinta. Pero eso no quiere decir que ustedes no empleen métodos científicos. Eso quiere decir que ustedes con más razón deberían utilizar el método científico porque eso justamente va a respaldar lo que ustedes hagan. Si yo voy a crear una pastilla, que sería wow, ¿no es cierto? Voy a crear una pastilla a base de diferentes tipos de plantas o de semillas, me estoy inventando, y ustedes lo logran, esto debe ser respaldado con libros. Y no me refiero a que ya un libro me diga cómo fue la receta, porque eso es algo que ustedes lo hacen como investigación, sino me respalda qué, el hecho de cómo las pastillas funcionan, me respalda el hecho de cómo estas plantas o diferentes semillas se pueden unir para justamente formarse en una pastilla, cosas así. Eso va a respaldar su tipo de investigación. Entonces, mucho ojo, no piensen que por no estar alineados tal vez a la medicina tradicional, sus métodos o sus investigaciones no valen, porque absolutamente no. Más aún es cuando nosotros debemos ocupar este tipo de métodos y de investigaciones porque ustedes pueden ser muy innovadores en este campo. Y entonces vamos a pasar con ejemplos de métodos científicos ya para finalizar, con la finalidad de que ustedes justamente vayan entendiendo a qué me refiero cuando hacemos un problema, una hipótesis y analizamos datos. Ejemplos súper básicos, súper rápidos. ¿Cuál es el primer caso? En este caso no se tuesta el pan o no se quema o no se hace más doradito. Entonces, esta es una resolución de un problema cotidiano que nosotros lo tenemos igual en casa, que nos pasa todos los días. Todos los días nos ocurren cosas en la vida cotidiana y aquí ya estamos empleando métodos científicos. Vamos a verlo. Primero, hacemos una observación. Supongamos que tienes 2 rebanadas de pan, las pones en el tostador, ¿no es cierto? El tostador, y presionas el botón. Sin embargo, el pan no pasa nada, no se tuesta, ¿no es cierto? Nosotros decimos, el tostador no tuesta, ¿qué es lo que pasa? Le revisamos, ¿no es cierto? Está conectado, prendo y apago la luz, ¿no es cierto? Esas son las incógnitas. Entonces nos planteamos una pregunta. ¿Por qué no se tuesta el pan? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Revisamos la cocina. Entonces vamos allá a elaborar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Una hipótesis es una respuesta posible a la pregunta, que de alguna manera puede ponerse a prueba. Por ejemplo, nuestra hipótesis en este caso sería que el tostador no funciona porque el enchufe, el toma corriente, está descompuesto, ¿no es cierto? Entonces, quizás el enchufe, decimos, quizás el enchufe no sirve, está dañado, le han colocado mal, ¿no es cierto? Esta hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta, sino es una posible probabilidad. Es una posible explicación que podemos comprobar para ver si es correcta o si necesitamos proponer otra. ¿Cuál es mi predicción? ¿Cuál es mi propuesta? Que si conecto el tostador en otro enchufe, entonces sí se va a tostar el pan. Entonces comenzamos a hacer diversas predicciones. Una predicción es un resultado que esperaríamos obtener si la hipótesis es correcta. En este caso podríamos predecir que si el enchufe de corriente está descompuesto, entonces conectar el tostador en otro enchufe, ¿no es cierto? Ya no es en la cocina, sino tal vez si tengo otro en la cocina, me voy por ahí. Pero si no es en la cocina, me voy tal vez a la sala, al comedor, a enchufarlo ahí. Entonces, esto podría solucionar el problema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a probar nuestra predicción. Conectamos el tostador en otro enchufe y volvemos a intentar, volvemos a poner el pan, volvemos a conectar y lo encendemos con el botón. Entonces aquí ya vamos a poner a prueba nuestra predicción. Para probar nuestra hipótesis necesitamos observar o realizar un experimento asociado con la predicción.
En este caso, podríamos conectar el tostador en otro enchufe y así ver si funciona, ¿no es cierto? Entonces aquí ya vamos a poner a prueba nuestras predicciones. Si el tostador sí funciona, entonces la hipótesis es viable, que quiere decir que el de la cocina está dañado y necesitamos otro. Y es probable que fuera la correcta, ¿no es cierto? Que tuvimos éxito en la primera. Pero si el tostador aún no funciona en esta predicción, ya me voy a la cocina, ya me voy al cuarto, ya me voy al comedor y aún así no funciona, entonces la hipótesis no es la viable. Y es probable que esta hipótesis es incorrecta. Los resultados que nosotros tenemos a la final pueden apoyar o pueden contradecir, oponerse obviamente a nuestra hipótesis. Los resultados que la respaldan no prueban de manera contundente que es la correcta, pero sí que es muy probable que lo sea. Ya esto es a lo que me refería. Puede ser que mi opción A no sea la correcta, pero puede estar a un pasito de que lo sea. Puede ser que ya por ahí estaba la cuestión, ¿no es cierto? Pero puede ser que la B o la opción C, o si hacemos más hipótesis, sean ya las correctas. Por otro lado, si los resultados contradicen a nuestra hipótesis, probablemente esta no sea la correcta, a menos que hubiera un defecto en el experimento, que quiere decir algo que siempre debemos considerar también. Puede ser que algo que fuera de nuestro control ocurre y entonces ahí puede ser que falle en realidad nuestra investigación. Un resultado contradictorio significa que podemos descartar la hipótesis y vamos a proponer una nueva. Entonces, mucho ojo también con eso. ¿Cuál fue la prueba de la predicción? Conectar el tostador en otro enchufe y volver a intentar. ¿Cuál es el sexto paso? Repetir. Siempre repetimos, probamos y repetimos. El último paso del método es reflexionar sobre nuestros resultados y utilizarlos justamente para guiar nuestros siguientes pasos. Número 1. Si la hipótesis sí fue respaldada, que quiere decir que en ese enchufe sí funcionó, podríamos realizar otras pruebas para confirmar o también revisar para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos investigar por qué el enchufe está descompuesto. Y también, por ejemplo, en este caso en específico, tenemos una licuadora, vamos con la licuadora hacia ese enchufe a ver si funciona y si no, probarlo en el que sí funciona, ¿no es cierto? Si la hipótesis fue rechazada por completo, elaboraríamos una nueva. Esto es muy importante. No nos sintamos defraudados cuando nuestra hipótesis no se cumple. Hagamos una nueva, porque para eso justamente es nuestro conocimiento. Por ejemplo, la siguiente hipótesis podría ser que hay un alambre roto en el tostador. Eso quiere decir que no ha sido el problema de la casa como tal o de los enchufes, sino ha sido un problema del tostador. Su funcionamiento está mal, el cable no vale, tantas cosas se ha quemado, pueden ser muchas cosas, ¿no es cierto? Y así mismo nos ocurre en los procesos de investigación. En la mayoría de los casos que nosotros vamos a ir viendo, el método científico es un proceso repetitivo y aquí es donde nosotros debemos ponerle muchas ganas y también mucho ánimo, porque como les digo, puede ser que la opción número 1 no me haya dado lo que yo esperaba y me desanimo. Está bien desanimarse, pero continuemos, porque ustedes pueden tener muchos más intentos para ver hasta dónde ya se puede cumplir con la hipótesis que nosotros hayamos planteado. En otras palabras, es un ciclo más que una línea recta. La investigación no es lineal, tiene muchos cambios. El resultado de una ronda se convierte en la información que va a mejorar la siguiente ronda de elaboración de preguntas. Entonces, justamente a ustedes ya les sirve todo lo que hayan recolectado de la primera investigación, ¿no es cierto? Y con esas preguntas, con todo lo que hayan investigado, ustedes ya se sienten más experimentados para hacer la segunda ronda. En muchos casos, en realidad no se necesita hacer más rondas que la primera, pero eso es cuando ustedes en realidad ponen mucha atención en que su problema tenga una hipótesis bien planteada y que aparte tenga un bagaje de un marco teórico que en realidad lo respalde. Entonces, si ustedes no quieren hacer tanta prueba, error, traten de en realidad buscar un tema que tenga un buen planteamiento de problema y aparte que lo respalde un marco teórico. Eso va a hacer que ustedes en realidad no se equivoquen. Y repetir nuevamente, ¿no es cierto? El resultado es que el pan está tostado, la hipótesis obviamente se confirma, y
La otra, la número 2, el pan aún no está tostado, por ende la hipótesis no se confirma. Tiempo de volver a intentar. Me vuelvo a preguntar y aquí me hago otro tipo de pregunta. Ya no es el tostador. Ahora es ¿por qué está mal el enchufe? Ahora es una nueva pregunta. Y en el caso de que siga malo el tostador, quizás el tostador tiene un alambre roto, está quemado, no vale, ¿no es cierto? O puede ser que en realidad nunca me fijé si había luz, ¿no es cierto? Eso puede también ser otra característica del problema. Y tenemos otro ejemplo más, porque yo en realidad quiero que ustedes sí entiendan bastante bien cómo funciona esto. El método científico en realidad lo ocupamos en casi todo en nuestra vida cotidiana, profesional, académica. Entonces, por eso es tan bonito, porque una vez que nosotros ya entendemos esto, decimos, en mi vida estoy aplicando todos los días el método científico. En mi trabajo hago esto, en mi casa hago esto, con mis hijos hago esto. Entonces, a veces no nos percatamos que en realidad lo estamos haciendo. ¿Cuál es el caso? A continuación se presenta un ejemplo de cómo se puede aplicar el método científico a fin de responder una duda o también de buscar una solución. Que esto es algo mucho más aterrizado en lo que nos compete como naturópatas. Primero, la observación. Siempre observen, sean curiosos. Se observa que las hojas de los árboles y de las plantas son de color verde, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, son de color verde. ¿Cuál es la proposición? ¿Por qué las hojas de los árboles y de las plantas son de color verde? ¿Alguna vez se han preguntado, en otra materia tal vez les han enseñado por qué las hojas de los árboles son verdes? ¿Cuál es la hipótesis? Hay dos. Primera, los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque tienen el pigmento de la clorofila que es responsable de la fotosíntesis. Esa es mi primera hipótesis. ¿Cuál es mi segunda hipótesis? Las hojas de los árboles y plantas son de color verde porque realizan el proceso a través del cual producen alimentos, ¿no es cierto? Si yo no tengo mucho conocimiento en el tema, obviamente voy a poner a prueba estas dos hipótesis. Cuarta, verificación y experimentación. A continuación se realiza un experimento fácil y breve. Se toma como muestra 2 o 3 hojas verdes de un árbol o de una planta, se colocan en un envase con alcohol y se pone al fuego hasta que hierva. ¿Cómo yo sé que debo hacer este procedimiento? Obviamente porque yo investigo, voy a un libro, a un autor y digo, ¿cómo puedo hacer experimentos en plantas? ¿Cómo puedo hacer experimentos en hojas? ¿No es cierto? Entonces ahí yo voy a saber cómo hacer el procedimiento. Cómo hacer el procedimiento este del envase con alcohol y todo lo demás. Entonces eso me está justamente patentando, me está reforzando la idea. Quinto, demostración. Al hervir se puede apreciar que el alcohol cambia de color y se pone verde. Esto ocurre porque las hojas tienen el pigmento llamado clorofila, a través del cual se va a desarrollar la fotosíntesis. Entonces, qué interesante. Yo les invito a que si tienen hijos o si ustedes mismos lo quieren poner en práctica en su casa, ¿no es cierto? Lo pongan en práctica porque en realidad sí funciona. Entonces, es muy bonito ver este cambio. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Se concluye que ambas hipótesis son válidas luego de la demostración, ¿no es cierto? Entonces, aquí en cambio me está dando la validez a las dos hipótesis. Eso es mucho más interesante porque mis dos hipótesis han sido cumplidas. Las hojas de los árboles y plantas son verdes porque tienen clorofila y también es un pigmento muy importante en la naturaleza y responsable de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos aquí cómo es la hoja de papel filtro, el extracto de los pigmentos y todo lo demás, todo cómo debemos hacer el proceso. Listo, entonces con esto hemos culminado la clase de hoy, pero el día sábado vamos a continuar con la unidad número 1, en donde vamos a ver el tema que se refiere a investigación en educación y salud, en donde nos compete el tema de educación, también de salud y bienestar, y también lo que es la ética como futuros naturópatas. Entonces, los invito a estar todos presentes el sábado a las 9 de la mañana en su clase Zoom. Entonces, los espero. Y no se olviden también, por favor, de responder el foro. La lectura ya está en la plataforma, se llama Leer e Investigar, Leer para Investigar. Entonces les invito a que en realidad lo lean, es una lectura muy corta, pero en realidad les va a servir justamente para esta materia y para sus otras materias también.
Y no se olviden de contestar el foro porque tiene igual puntuación. No es muy largo, así que no se estresen por eso. Hagan la conciencia y espero que estén muy bien. Saludos.